¿Qué sabor de boca nos deja este primer día de cotización en Wall Street? Lo vamos a hacer con Javier Molina, portavoz en España de eToro. Javier, muy buenas. Hola Marta, ¿qué tal? Javier, veíamos ayer, ¿no? Al final, cuando no tenemos la referencia de Wall Street, Europa siempre estaba un poquito más sosa. Hoy, de todas formas, estamos viendo caídas generalizadas. El único o la única nota discordante, por así decirlo, es el Nasdaq 100. ¿Cuál es el panorama que tenemos en estos momentos? Sí, bueno, al final, fíjate Marta, que venimos del séptimo mejor semestre de toda la historia en Estados Unidos, es decir, que no es un tema menor. Tras estos 6 meses, ¿no? Hemos visto pues esa consecución de máximos históricos, tanto en el S&P como en el Nasdaq que mencionabas. Pues claro, uno se plantea ahora, ¿no? Pues ¿y ahora qué, no? O sea, ¿qué nos toca de aquí a final de año? Pues bueno, fíjate unos datos curiosos e interesantes que yo creo que son los que debemos vigilar, ¿no? Más allá de si al final ese corto plazo, ¿no? Se nos va un poco arriba o abajo el índice, ¿no? El primer dato, Marta, interesante es el tema de los flujos, es decir, cuánto dinero está entrando en mercado. Y resulta que si miras todos estos 6 meses para atrás en datos semanales y te tomas, por ejemplo, que son equity, ¿vale? Los flujos en todo lo que es la renta variable, pues verás que ni una sola semana en todo 2021 ha salido dinero de mercado. ¿Eso qué te dice? Pues te indica el porqué de esta resiliencia, ¿no? De por qué es tan fuerte, por qué esas correcciones al final son pues cuestión vamos, de sesiones, ¿no? Que no va más allá incluso de datos semanales. Y luego otro dato interesante que también conviene, pues yo creo que al final vigilar, es el famoso tema de la volatilidad, ¿no? Fíjate que estamos ya en niveles prepandemia, es decir, que en todo este mercado, desde pues esos mínimos que vimos el año pasado, marzo, hasta ahora, 15 meses, ¿no? Pues los precios han doblado, en el caso del Nasdaq, han doblado casi en el S&P, pero lo han hecho con entrada de dinero y con descenso de volatilidad. Luego, entonces, esos son los dos parámetros, o sea, si te fijas un poco en la narrativa, Marta, que está dominando todo el sector, vendría a ser así como que todos somos ultra bajistas, pero estamos 100% invertidos. Y ese es el tema que yo creo que hay que tener pues presente, ¿no? Es decir, que todos vemos y pensamos que estas valoraciones, que estos niveles de mercado son peligrosos y que, oye, mucho ojo, pero no dejamos de estar totalmente invertidos. De hecho, se acaba el Bank of America sacaba pues ese estudio, ¿no? de lo que es vamos, los clientes privados, ¿no? Lo que sería pues un poco el wealth, ¿no? Esa riqueza, esos clientes de mayor poder adquisitivo, y están en niveles superiores al 65% de activos bajo gestión invertidos en equity. Es decir, que esos son datos también máximos históricos. Nunca habíamos estado tan nerviosos, nunca habíamos estado, si quieres, tan nerviosos por lo que puede pasar, porque somos conscientes ¿no? de esos datos de deuda, de esos datos que al final pues te llevan a poner un poco pues en tela de juicio todo lo que está pasando, pero estamos invertidos porque el mercado no te lo puedes perder. Luego, entonces, salirnos un poco de ese corto plazo, tener muy clara cuál es la visión, ¿no? Cuál es tu perfil, qué le pides al mercado, y luego yo creo que eso sí, ser cada vez más selectivos, más de stock picking, porque yo creo que va a ser lo que vamos a tener de ahora en adelante. Interesante, ¿no, Javier? Ser cada vez más selectivos, hacer más ese stop picking, pero claro, por centrar un poquito más la mirada, el inversor que nos esté viendo ahora dirá, vale, sí, pero ¿qué es lo que tengo que seleccionar en estos momentos? Porque seguro que más de uno se lo está planteando en estos momentos, sobre todo viendo un poco también cómo están yendo las valoraciones de las distintas empresas. Claro, ahí está un poco, yo creo que el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, yo sigo pensando que esa rotación que vimos a final de año, que luego se ha puesto ahora un poco en tela de juicio, pues estas últimas semanas, ¿no? De esa rotación hacia el value, yo sigo pensando que por ahí deberían ir un poco los tiros, es decir, ponernos también un poquitín más defensivos, como te comentaba antes, hay que estar en mercado, pero a lo mejor ya no tanto en la tecnología como hemos hecho, a pesar de que sigue tirando, ¿no? O sí, hay que estar, pero mucho, digamos, con menos ponderación en los portfolios. Hay que estar también, pues yo creo que, vamos, todo lo que ha sido, pues eso, ese sector crecimiento, que es lo que ha tirado hacia arriba de los índices, pues bueno, pues yo creo que a esto ya le queda menos, pese a que, pues oye, nos ha dicho la Fed que todo esto es transitorio, pero si te fijas en los datos de pura probabilidad asignada por el mercado, pues esto no es que sea tan transitorio, sino que veremos el año que viene, pues ajustes. Entonces, en esa dinámica, pues la idea yo creo que tiene que ir hacia esto, ¿no? De esa selección de valores, esa selección, si quieres, más
por value, a lo mejor huir de esas acciones que ya han corrido mucho, que están ya en niveles de valoración muy elevados, porque fíjate, de ahora en adelante, lo que te comentaba antes, lo podemos enlazar con un dato que me olvidé mencionar, y es el famoso tema de cuánto van a ganar las empresas. Fíjate que este Q1 y este Q2 han sido explosivos, han superado las expectativas a nivel global, de puro mercado, ¿no? De puro S&P 500. Entonces, el problema va a ser de ahora en adelante, ¿no? Porque si estamos asignando pues que un beneficio por acción para el S&P en torno a los 210 para 2022, 200 poquito menos, 190 y pico para 2021, ¿vale? Lo que sería el beneficio por acción del conjunto, entonces eso te da pues esos niveles de valoración de un PER de 21, 22 veces. Pero entonces, si ahora lo proyectamos, ¿cuánto deben ganar las empresas? ¿Y para qué? Para que estas valoraciones se sustenten. Y ahí está un poco también ese kit de la cuestión. Entonces, valores también el sector energético. Fíjate cómo está el petróleo, pese a que hoy está corrigiendo un poquito. Esos sectores que se quedaron más rezagados han tomado ahora la delantera, pese a que también ahora es verdad, pues que como te decía, ese sector más crecimiento ha cogido ahora un poco de fuerza. Pero yo creo que eso sí que es transitorio y de ahí pues un poco mis pistas serían de tirar más hacia ese lado pues más fundamental. Sector financiero yo creo que también ya ha corrido mucho, ha descontado el mejor de los casos. Entonces, bueno, pues a lo mejor sector asegurador sí que tienes ahí un poquitín más de proyección y ahí estaría un poco pues todo ese juego, ¿no? Por eso te digo que más que nunca hay que analizar muy bien cada inversión, hay que ver cuál es tu perfil y si vas a entrar, pues ahí sí que ya tengo muchas más dudas, ¿no? Porque fíjate que el mercado puede corregir de dos formas, Marta. Uno, cayendo fuerte, tú y yo que llevamos en esto mucho tiempo, lo hemos visto alguna vez, o dos, simplemente quedándose estable durante un tiempo y ahí tienes un coste de oportunidad. Entonces, yo creo que el escenario 2 es mucho más posible que no un escenario donde veamos una caída del 30%, 20%, o sea, un cisne negro yo no lo veo, pero luego tienes ese otro coste, ¿no? Ese coste de oportunidad de un mercado que se te queda a lo mejor estable, en un S&P, se me ocurre, 3.800, 4.300 y sigue estando en zona de máximos, ¿no? Más o menos un 10%. Pero eso puede ser un poco el escenario que yo plantearía de ahora en adelante. Interesante. Bueno, Javier, más allá de eso, sí que hoy tenemos uno de los datos macroeconómicos de la jornada en Estados Unidos. Bueno, por un lado tenemos el PMI servicios, también tenemos el dato de ISM. De hecho, estamos viendo ahora como el PMI compuesto, que ha salido a -4, lo tenemos en 63,7 puntos. Es menos que lo previsto, menos también que el dato anterior. El PMI servicios 64,6. También vemos un ligero descenso de los 64,8 de los que veíamos. Por ejemplo, el ISM de actividad del sector no manufacturero 60,4, también de nuevo vemos el dato por debajo de lo previsto y también por debajo del dato anterior de 66,2. Este tipo de datos, de referencias a las que mira el mercado, a las que miran los inversores con mucha curiosidad también para evaluar un poco el estado de salud de la economía estadounidense, ¿qué peso debemos darles? Sí, ahí fíjate, es un poco lo que hablábamos de esa sorpresa, ¿no? De esas expectativas. Yo siempre digo que, Marta, cuando uno lo que hace es que se da cuenta que expectativas y realidad no coinciden, el mercado nos sorprende con volatilidad, ¿no? De momento yo creo que esas expectativas y esta realidad están más o menos alineadas y no me preocupan tanto estas lecturas de más corto plazo, o sea, más recientes, ¿no? Sino las que van a venir, ¿no? Yo creo que es verdad que se está notando, ¿no? Pues que toda esta deuda que se ha metido en el sistema no es capaz de generar el crecimiento que solía resultar antaño, ¿no? Estaba viendo antes datos, resulta que si una unidad de deuda en 1952 te daba un dólar de crecimiento del PIB, ahora necesitamos 4, dólares de deuda para generar 1 de PIB. Entonces, eso lo que te hace es que las economías pues ya no crecen tan rápido, los estímulos pues tienen mucho menor impacto, más de corto plazo y consecuentemente pues los datos que vamos a ir viendo pues ahora yo creo que van a ser cada vez más suaves, ¿no? Ya esa recuperación, sobre todo las economías como la norteamericana, pues ya se está dando, pero fíjate que cuesta cada vez más ya generar empleo. Si leemos un poco todos los informes de empleo, te das cuenta que, por ejemplo, el de largo plazo se ha quedado como más estacional, no tiene ya tanta, si quieres, flexibilidad a la baja como tenía antaño, y esos son los dos que tenemos que empezar a ver, ¿no? Sector servicios que comentaba, o sea, todos estamos esperando pues que sea uno de los grandes motores, ¿no? A nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque
todos tenemos ganas de viajar, el ahorro es alto, se ha ahorrado en la pandemia y se supone pues que vamos a salir y vamos al final, pues está pasando, ¿no? Basta ir a Mallorca, yo acabo de llegar de Mallorca y está el aeropuerto a tope, los ingleses que ya tienen luz verde llegando allí pues 300 vuelos en fin de semana y eso va a tener un impacto. El problema no es ese dato, no obstante, sino es ver cómo eso luego lo sostenemos en el tiempo, ¿no? Y que esas expectativas pues no nos acaben sorprendiendo con la famosa volatilidad. Y por eso te decía al principio de todo que esa es una de las pautas que yo vigilaría, ¿no? A nivel macroeconómico yo creo que todos estamos convencidos, todos lo estamos viendo, que la economía está tirando. El tema es ver qué capacidad tiene y esto hasta dónde va a llegar. Por eso también los resultados empresariales son una de esas pistas que hay que tener al final en esa gran ecuación. Fíjate que son todo como, es como ese puzzle que siempre hemos utilizado, pero que hasta ahora, como oye, pues estaba la Fed detrás, estaban los estímulos, pues se acababa de alguna forma pues mitigando y ahora sí que habrá que tener pues cada vez más presencia, más observación, más análisis para saber movernos en estos entornos que yo creo que, pese a que, como te decía antes, somos bajistas, pero estamos al 100% invertidos, pero cada vez más con el botón, ¿no? Con el dedo ahí en el vender, pues cada vez más cerca. Javier, ya por último, como antes mencionabas las criptomonedas, bueno, hoy llevamos una jornada en la que estamos viendo, bueno, entre el ranking de las principales subidas generalizadas, estamos viendo subidas para el Bitcoin, para Ethereum, para Cardano, para XRP, el Dogecoin hoy no sube en estas últimas 24 horas, pero bueno, Polkadot, Solana, Litecoin, estamos viendo bastantes que están hoy con subidas interesantes, el Bitcoin ya por encima de nuevo de esos $34.000. Ahora mismo, ¿cuál es lo que tenemos que vigilar, sobre todo cuando hablamos del mercado de las criptomonedas, que al final las tenemos siempre en el punto de mira? Hemos visto a lo largo de este año 2021 cómo cada vez más inversores minoristas se han decantado por ellas, se han sentido atraídos. Entonces, ahora mismo el entorno en general o la fotografía, por así decirlo, ¿cuál sería? A ver, ya sabes que yo soy un creyente, ¿no?, de esta criptoeconomía por todo lo bueno que eso puede traer, por todos los negocios que se pueden originar. Y ese tiene que ser el punto de partida para cualquier inversor, saber en qué se mete y por qué se mete, ¿no? No buscando hacerse rico en poco tiempo, porque al final parece que es el titular que nos queda, o arruinarse muy rápido, como ha pasado, ¿no?, pues de este último mes, donde pues Bitcoin ha caído un 40 y pico por ciento, Ethereum y todos los demás. Yo creo que al final en esa apuesta, ¿no?, de ese software que se come el software, que es al final mi punto de partida, ¿no?, hay que invertir a nivel de infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Pues tienes que tomarte al final aquellos activos sobre los cuales se crea valor. ¿Cuáles son? Bitcoin de un lado, como ese sound money, como si quieres ese oro digital, ¿no?, esa reserva que puede ser, ¿no?, es en ese proceso de monetización en el que está. Y luego tienes Ethereum, ¿no?, como esa plataforma que al final es la que más proyectos aglutina, más liquidez también, pues al final se está viendo, y la red es la que más riqueza, más valor está generando, ¿no? Y ya todo lo demás, pues está bien, pero ya creo que hay que saber cada vez más, ¿no? Tienes que saber cada protocolo, cómo funciona y demás. Entonces, mi foto general, ¿cuál es? Yo creo que ese proceso correctivo, mientras, y esa es la clave, los mínimos que se han visto en el caso de Bitcoin, que a pesar que ha perdido, digamos, ponderación, sigue siendo el activo director, mientras Bitcoin no pierda la zona de los 29.500, 29.600, podemos estar en un suelo de mercado, ¿vale? Ese es mi punto de partida, ¿vale? Mi escenario más probable. Ahora, ¿eso significa que haya que entrar y empezar a pensar que esto puede ser otra vez ese gran mercado de principio de año? Pues también tengo mis dudas. Yo creo que de momento, pues como te decía antes, ¿no?, las correcciones, una vez que se dan esas caídas, pues pueden seguir, digamos, siendo correcciones mientras los precios se queden en una zona estable. Bitcoin está por abajo de esos 29.500, por arriba los 42.000, mientras esté dentro de ese rango, pues si yo soy un holdeador, yo tengo esos activos en mi cartera, los voy a seguir manteniendo, porque yo sí que soy de los que cree que el riesgo se gestiona en todo tipo de activos, y cuando algo se vuelve muy, muy arriesgado, cuando algo se sale de los parámetros, hay que cerrar. O sea, yo sí que no soy pese a que sea un cripto creyente, no soy al final un temerario, ¿no? Esto de largo plazo ya veremos, porque a largo plazo, como te digo, puede pasar un tiempo en el cual pues se te quede y tienes un coste de oportunidad que yo no quiero asumir. Entonces, en ese escenario, por abajo los 29.500, por arriba los 42.000, mientras Bitcoin siga en ese entorno, veremos este mercado mucho más lateral. Una vez que se supere un nivel o se pierda el otro, ahí pasamos a otro escenario, ¿no? Pero ahora estamos en ese momento en el que yo creo que sí que el suelo, o sea, apuesto más por una
cierta consolidación en estos niveles que no por seguir viendo caídas, por ejemplo. Pero, como te decía al principio, siempre, y esa sí que es mi recomendación, cuando uno sabe muy bien lo que hace y quiere destinar dinero a este criptomundo, siempre hasta ese 5 o 7% en un portfolio global, no más, porque esa volatilidad llega a un momento en el que no se puede gestionar correctamente, pues que lo haga ese posicionamiento en los dos activos principales, Bitcoin y Ethereum. Todo lo demás pues, está bien, hay mucho valor que se puede crear, pero también tienes un riesgo que es muy complicado de gestionar. Entonces, quedémonos en lo básico, porque si funciona lo de arriba, funcionará lo de abajo, porque todo depende, todos esos proyectos que están haciendo, todos, una gran mayoría, pese a Polkadot que tú mencionabas, o otras blockchains que están también ahora, pues, como Cardano, que también has dicho, pues al final el volumen principal se sigue centrando en Ethereum. Y ahí es donde está el valor y no hay que jugársela más, baja la expresión, ¿no? Que en estos activos. Pues nos quedamos con todo eso y muchísimas gracias por el análisis, Javier Molina, portavoz en España de Toro. Un fuerte abrazo. Hasta luego.